Día 176. Carta a los Filipenses. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? ¿Cómo leer Filipenses? Gozo, gozo y más gozo. Pablo describe la realidad que cada cristiano puede experimentar y nos afirma con seguridad que nada puede arrebatarnos el gozo que tenemos en Jesús. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. Hay gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesús junto con sus incomparables bendiciones. Y hay gozo cuando caminamos en contentamiento y gratitud. En el corazón de esta carta, llena de alegría y agradecimiento para sus queridos amigos y apoyadores en Filipos, Pablo comparte la motivación y anhelo de su vida. Aún después de 2 décadas de servicio cristiano, él declara apasionadamente: quiero conocer a Cristo. Leer Filipenses capítulo 3, versículo 10. En esta hambre insaciable por conocer a Dios, Pablo desea una mayor intimidad con Él y anhelaba que este deseo llenara el corazón de todo creyente. Entre muchos otros tesoros, esta carta incluye uno de los salmos de alabanza a Jesús más prominentes de la Biblia. Leer Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Además, se demuestra cuán inútil es la actividad religiosa comparada con una relación con Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. También se hallan herramientas prácticas para moldear el pensamiento conforme a los caminos de Dios. Leer Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. El testimonio unánime de la iglesia primitiva fue que el apóstol Pablo escribió Filipenses. Nada en la carta habría motivado a un impostor a escribirla. La pregunta de cuándo se escribió Filipenses no puede ser separada de la del lugar donde fue escrita. La posición tradicional es que Filipenses, junto con las otras epístolas de la presión, como son Efesios, Colosenses y Filemón, fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, en los años 60 al 62 después de Cristo. El entendimiento más natural de las referencias al pretorio, leer capítulo 1, versículo 13, y los santos de la casa de César, capítulo 4, versículo 22. Es que Pablo escribió desde Roma y en donde el emperador vivía. Las semejanzas entre los detalles del encarcelamiento de Pablo, dados en Hechos y en las epístolas de la prisión, también argumentan que esas epístolas fueron escritas desde Roma. Por ejemplo, Pablo estaba cuidado por soldados. Leer en Hechos capítulo 28, versículo 16. Filipenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Se le permitió recibir visitantes. Hechos capítulo 28, versículo 30. Y tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio. Hechos capítulo 28, versículo 31. Capítulo 1, versículo del 12 al 14 de los Filipenses. En Efesios capítulo 6, versículo del 18 al 20. Y Colosenses en el capítulo 4, versículo del 2 al 4. Algunos han sostenido que Pablo escribió las epístolas de la prisión durante su encarcelamiento de 2 años en Cesarea. Pero las oportunidades de Pablo de recibir visitantes, proclamar el Evangelio, fueron severamente limitadas durante ese encarcelamiento. Leer Hechos capítulo 23, versículo 35, capítulo 24, versículo 27. Las epístolas de la prisión
expresan la esperanza de Pablo de un veredicto favorable. Leer Filipenses capítulo 1, versículo 25, capítulo 2, versículo 24. Filemón capítulo 22. No obstante, en Cesarea, la única esperanza de Pablo de ser soltado era o sobornar a Félix o estar de acuerdo en estar en juicio en Jerusalén ante Festo. En las epístolas de la prisión, Pablo esperaba que la decisión en su caso fuera final. Leer capítulo 1, versículo 20 al 23 y en el capítulo 2, versículos 17 y 23. Eso no pudo ser verdad en Cesarea, debido a que Pablo pudo y apeló su caso al emperador. Otra alternativa ha sido que Pablo escribió las epístolas desde la prisión desde Éfeso. Pero en Éfeso, tal como en Cesarea, ninguna decisión final podía ser hecha en su caso, debido a su derecho de apelar al emperador. Además, Lucas estaba con Pablo cuando escribió Colosenses. Leer Colosenses capítulo 4, versículo 14. Pero aparentemente no estaba con el apóstol en Éfeso. Leer Hechos capítulo 19, el cual registra la estancia de Pablo en Éfeso. No está en una de las secciones nosotros de Hechos. No obstante, el argumento más fuerte en contra de que Éfeso fuera el punto de origen para las epístolas de la prisión es que no hay evidencia de que Pablo haya sido encarcelado en Éfeso. A la luz de las serias dificultades que enfrentan tanto la posición de Cesarea como la de Éfeso, no hay razón por la cual se rechace la posición tradicional de que Pablo escribió las epístolas de la prisión, incluyendo Filipenses, desde Roma. Algunos datos para tener en cuenta. Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. Es una carta misionera de agradecimiento en la cual el misionero informa sobre el progreso de la obra. Manifiesta un estilo de vida particularmente poderoso, de humildad personal, en el capítulo 2, versículo 1 y 4, de esfuerzo por llegar a la meta, capítulo 3, versículos 13 y 14, de tranquilidad, capítulo 4, versículo 6, de habilidad para hacer frente a diferentes situaciones, capítulo 4, versículo 13. Se destaca por ser la carta de la alegría en el Nuevo Testamento. La palabra alégrense de varias formas se repite 11 veces. Contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Leer capítulo 2, versículos 5 al 11. Aunque se incluye principalmente con propósitos ilustrativos. ¿Por qué leer Filipenses? La palabra felicidad evoca imágenes de regalos abiertos en Navidad, de estrechar la mano a quien ama, de recibir sorpresas en el cumpleaños, de responder con una risa incontrolable a un comediante o de disfrutar las vacaciones en un lugar exótico. Todo el mundo quiere ser feliz. Perseguimos este ideal fugaz toda nuestra vida, gastando dinero, coleccionando cosas y buscando nuevas experiencias. Pero si la felicidad depende de nuestras circunstancias, ¿qué sucede cuando los juguetes se envejecen? Los seres queridos mueren, la salud se deteriora, nos roban el dinero y la fiesta se termina. Con frecuencia, la felicidad se esfuma y la desesperación se hace presente. En contraste con la felicidad se levanta el gozo. El gozo es quietud, es correr con profundidad y firmeza.
Es la seguridad confiada en la obra y el amor de Dios en nuestras vidas, que Él estará allí pese a cualquier cosa. La felicidad depende de los acontecimientos, pero el gozo depende de Cristo. Filipenses es la carta del gozo de Pablo. La iglesia de esa ciudad de Macedonia había sido de gran estímulo para él. Los creyentes en Filipos disfrutaban de una relación muy especial con Pablo, de manera que les escribió y junto con la carta les envió una expresión personal de su amor y de su afecto. Le habían traído un gran gozo. Leer capítulo 4, versículo 1. Filipenses es también un libro alegre, porque enfatiza el verdadero gozo de la vida cristiana. El concepto de regocijarse o el gozo aparece unas 16 veces y sus páginas irradian este mensaje positivo que culmina en la exhortación de: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 4. En una vida dedicada a servir a Cristo, Pablo enfrentó desde la extrema pobreza hasta la abundante riqueza. Aún así, escribió esta carta desde la cárcel, pese a las circunstancias. Pablo había aprendido a contentarse. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Hallando gran gozo al poner toda su atención y energía en conocer a Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Y obedecerle. Capítulo 3, versículos 12 y 13. El deseo de Pablo de conocer a Cristo, sobre todo, se expresa maravillosamente en las siguientes palabras. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegaron a ser semejantes a Él en su muerte. Leer Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10. Que podamos tener la misma aspiración de Pablo y buscar conocer a Jesucristo más y más. Regocíjese con Pablo en Filipenses y dedíquese de nuevo a encontrar gozo en Cristo. Hoy los invitamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 9.